En esta presentación veremos conceptos relacionados con las radiaciones ionizantes producidas durante los procedimientos percutáneos de cirugía mini-invasiva guiada por imágenes. Abordaremos principios fundamentales que es necesario conocer para lograr una adecuada radioprotección tanto para los pacientes como para el personal de salud. Al hablar de radiación, entonces, nos ponemos en alerta cuando vemos algunos de estos signos. Sabemos que la presencia de estos carteles nos indican que estamos en una zona con radiación ionizante. Por ejemplo, en una sala de tomografía o en una sala de angiografía. Y asumimos también que en esta sala, donde se realiza ultrasonografía, no hay radiación ionizante. Tampoco en esta sala de internación, o en un salón de reuniones o de conferencias. Y menos todavía si pensamos en un día de picnic al aire libre. Pero muy bien, podríamos comenzar el abordaje de este tema planteándonos una serie de preguntas básicas, conceptuales y prácticas, a las que iremos respondiendo a lo largo de esta presentación. Cuando utilizamos un arco en C, ¿los rayos X van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Sería una de las preguntas. ¿Qué cantidad de los rayos X que salen del tubo llega al intensificador de imágenes? ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuál es la mayor fuente de radiación para el operador? ¿Qué es la radiación secundaria? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Qué elementos de protección debería usar? ¿Cómo puedo proteger al paciente? ¿Hay dosis profesionales límites? ¿Cuáles pueden ser los efectos en el paciente? ¿Y cuáles pueden ser los efectos en el operador? Un concepto importante a tener en cuenta es que es imposible medir en forma directa la radiación que reciben los tejidos. Las mediciones son siempre indirectas, se calculan a partir de mediciones con dosímetros. Las dosis límite están expresadas en dosis equivalente y dosis efectiva. La dosis equivalente es la exposición a la radiación de un órgano o tejido. Por otro lado, la dosis efectiva es la exposición a la radiación del cuerpo entero, es decir, la sumatoria de todas las dosis equivalentes de los distintos órganos y tejidos. La unidad de medida es el sievert. Son elementos importantes al momento de considerar la protección radiológica, tener conocimiento sobre el tema, reconocer las situaciones de riesgo, tanto las existentes e inevitables como aquellas en las cuales el riesgo puede estar aumentado, tomar las medidas de prevención necesarias, realizar el monitoreo correcto y contar además con el equipamiento y las características estructurales que todas tiendan a disminuir al mínimo la exposición a la radiación ionizante. Los dosímetros son instrumentos de medición de la radiación que debe utilizar todo profesional con exposición laboral a la radiación ionizante. Son de uso personal. Están compuestos básicamente de una placa radiosensible que va dentro de un portadosímetro, una suerte de cassette que además de la placa radiosensible contiene filtros de plomo y de cobre que determinan la penetración de los rayos X. Como veremos más adelante, un cirujano que realiza procedimientos percutáneos guiados por rayos X idealmente debería utilizar un dosímetro debajo del delantal plomado, otro por fuera, cerca del cuello, y un tercero adosado a la muñeca. ¿Qué información nos dan los dosímetros? Habíamos mencionado en la diapositiva anterior que lo ideal sería utilizar 3 dosímetros, uno en el cuello, otro en el pecho o la cintura y otro de extremidad. El de cuello va fuera del delantal plomado y da idea de la radiación al cristalino. El de pectoral va debajo del delantal plomado y da idea de la radiación al cuerpo protegido por el delantal. El de extremidad va sobre la muñeca y da idea de la radiación a tejidos no protegidos. El HP 0.07 representa la dosis equivalente sobre tejido blando a 0.07 milímetros bajo la piel en la ubicación del dosímetro. Es un estimativo de la dosis sobre la piel expuesta a la altura del cuello y cara y el cristalino. El HP 10 hace la misma medición que el anterior, solo que a 10 milímetros por debajo de la piel, y es un estimativo de la dosis efectiva. Recordemos que la dosis efectiva era la dosis que recibe el cuerpo entero. Los dosímetros entonces nos dan información acerca del grado de exposición de un operador a la radiación ionizante. Podemos ahora hablar de dosis límite ocupacionales.
En la Unión Europea, por ejemplo, es de 20 milisieverts por año promediado en periodos de 5 años. Es decir, que un operador puede recibir hasta 100 milisieverts en 5 años, pero en cada uno de esos 5 años no debería recibir más de 20 y nunca excederse de 50 milisieverts en cualquiera de los años. La dosis máxima para toda la vida laboral en Alemania es de 400 milisieverts. En los Estados Unidos es de 10 milisieverts multiplicado por la edad en años, es decir que un operador de 50 años de edad no debería llevar acumulados más de 500 milisieverts hasta ese momento. Cabe mencionar aquí que la lectura del dosímetro no es exactamente la dosis recibida por el operador, sino que para calcular esta dosis hay que aplicar una fórmula, que es la fórmula para dosis efectiva. Recordemos que la dosis efectiva es la dosis recibida por el cuerpo entero. Entonces, una vez que calculemos esta dosis efectiva, la podremos comparar con la dosis límite ocupacional para ver si ha alcanzado este límite. ¿Cómo se calcula entonces? La dosis estimada resulta de la fórmula 0.5 HW más 0.025 por HN. HW, la W es por waist, cintura en inglés, es el dosímetro de pecho-cintura, que recordemos va debajo del delantal plomado. HN, por neck en inglés, es la lectura del dosímetro de cuello. Lo que podríamos hacer en este momento es, a modo de ejemplo y de ejercicio, calcular la dosis recibida por mí durante el periodo de enero a diciembre del año 2017. Mi dosímetro de cuello acumuló 84.21 milisieverts, mientras que mi dosímetro de pecho acumuló 0.20 milisieverts. Aplicando entonces la fórmula de la dosis estimada efectiva, sería 0.5 por 0.2 más 0.025 por 84.21. Eso da un total de 2.2 milisieverts en el año 2017. Vale la pena aclarar que eso correspondió a 990 procedimientos guiados por rayos X en los que participé en forma directa. Lo que se sabe es que un intervencionista ocupado con protección adecuada es raro que exceda los 10 milisieverts por año. En general, la dosis está entre 2 a 4 milisieverts por año. Si bien no se trata estrictamente de un tema de seguridad radiológica, también es bueno saber que, además de la exposición a la radiación ionizante ocupacional, existen otras fuentes de radiación. Es la que recibimos en forma cotidiana y está dada por la radiación natural y la radiación del cuerpo humano. Dentro de la radiación natural incluimos los rayos cósmicos, la radiación corporal de los seres humanos, los alimentos, el agua, las plantas, el césped, los materiales de construcción, las casas, las calles, básicamente todo el entorno en el que nos movemos. Además de esto, entonces incluiríamos la radiación del cuerpo humano, básicamente determinada por el isótopo potasio 40. En esta ilustración podemos ver algunos de los grados de radiación a los que podemos estar expuestos en distintas circunstancias de la vida cotidiana. Por ejemplo, hacerse una placa de tórax puede implicar 0,05 milisieverts, un estudio radiológico del estómago 0,6. Durante un año entero, la radiación producida por los alimentos, la radiación cósmica, la radiación de la Tierra, pueden llegar a incluir 2.4 milisieverts, un estudio tomográfico de cuerpo entero 6,9 milisieverts, y podemos ver también algunos de los efectos. Con 500 milisieverts puede haber deterioro o alteración de los linfocitos. Con 1000 milisieverts puede ya haber síntomas como náuseas y vómitos, y una exposición de entre 7000 y 10.000 milisieverts podrían ser letales. Habíamos mencionado previamente que existen diferentes fuentes de radiación a las que podemos estar expuestos en nuestra actividad cotidiana, y esto incluye los alimentos. Entonces vamos a ver en esta tabla cuáles son los niveles de radioactividad a los que podemos estar expuestos también al ingerir alimentos. Por ejemplo, el arroz, el trigo, las legumbres, los vegetales de hoja, otros vegetales, la leche, o lo que implica una dieta balanceada, ¿no? Si tomamos el arroz, por ejemplo, una ingesta de 150 gramos por día
También incluye la ingestión del isótopo radio 226 en una cantidad de 0.126 becquerels por kilogramo, de torio 228, 0.267, de plomo 210, 0.133 y de potasio 40, 62.4. La unidad de becquerels por kilogramo no es precisamente una unidad de absorción de radiación, sino que más bien es una unidad de desintegración de la partícula. Hay alguna forma de buscar la equivalencia con los milisieverts, que son las unidades que usamos para ver absorción, pero de todos modos, habíamos visto también en una ilustración previa que de fuentes naturales por año podemos llegar a absorber entre 1 y 3 milisieverts. Continuando con otras fuentes, podemos ver en esta tabla que los aparatos de seguridad de aeropuertos están asociados con 0.25 milisieverts, una radiografía odontológica 5 a 10, dos incidencias de mamografía 0,4 a 0,6, la dosis anual para personal de cabina de aviones 1,5 a 1,7, el colon por enema de 2 a 7 milisieverts, una tomografía de cuerpo entero podría llegar a estar asociada con 10 a 30 milisieverts, la dosis máxima estimada para evacuados de Fukushima fue de 68 milisieverts, 6 meses en la Estación Aeroespacial Internacional son 80 milisieverts, 6 meses de viaje a Marte, 250 milisieverts, y también se supo que la dosis máxima recibida por personal de rescate del desastre de Fukushima llegó a niveles de 670 milisieverts. Volviendo a la exposición ocupacional a la radiación ionizante, ¿cuáles son los elementos de protección personal que podemos y que deberíamos utilizar en todo procedimiento que incluya la utilización de rayos X? Están los delantales plomados, la pollera y el chaleco, los protectores tiroideos, los anteojos plomados, los guantes plomados, las cortinas plomadas y la protección gonadal para pacientes. Los delantales plomados en general son de 0.25 milímetros de plomo de grosor. La pollera y el chaleco también son de 0.25, pero al superponerse en la parte frontal proveen el doble de protección, digamos, una capa de 0.50 milímetros. Y luego están los protectores tiroideos, que son los que se colocan a nivel del cuello, los anteojos plomados, los guantes para proteger las extremidades, los anteojos para proteger el cristalino, las cortinas plomadas que se cuelgan de la mesa de trabajo y son para precisamente bloquear la llegada de los rayos en una zona de alta radiación, lo vamos a ver después en una ilustración, y la protección gonadal para pacientes. En esta diapositiva vemos ejemplos de utilización del delantal plomado y también del conjunto pollera-chaleco. El delantal plomado tiene 0.25 milímetros de plomo, se coloca junto con el protector tiroideo. Uno de los dosímetros va debajo del delantal, que es el dosímetro de pecho-cintura, y luego sobre el protector tiroideo se adosa el dosímetro de cuello, que queda por fuera de la protección plomada. En el caso de la pollera y el chaleco, vemos que hay una superposición de este elemento en la parte frontal del operador, de manera que se logra un grosor de plomo de 0,50 milímetros. Y en la tercera figura vemos una utilización de los anteojos plomados. Los anteojos plomados dan protección tanto frontal como lateral y pueden ir por encima de los anteojos en el caso de que el operador tenga alguna corrección. En esta diapositiva vemos la utilización de guantes plomados junto con un dosímetro de muñeca. El dosímetro de muñeca es también una placa radiosensible que va en una suerte de bolsillo que tiene esta pulsera y va por encima del guante plomado. Por encima, por supuesto, del guante plomado iría el guante estéril. Hay guantes plomados que vienen estériles y otros que no vienen estériles y se recomienda que su uso sea de hasta 5 veces. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos conceptos relacionados con radiación secundaria. En este esquema vemos la posición del paciente con respecto al arco en C, el tubo de rayos X está por debajo, el intensificador de imágenes está por encima
Y un concepto a tener en cuenta importante es que los rayos van desde el tubo de rayos X hacia el intensificador de imágenes, es decir, de abajo hacia arriba. El operador en general está ubicado al costado del paciente y vemos entonces, con relación a la distancia desde el tubo y del paciente, cuáles son las áreas en las cuales hay mayor radiación. Vemos que por debajo del paciente se produce la mayor radiación. Esta radiación va decayendo en relación a la distancia. Cuanto más nos alejamos de la fuente de radiación, la radiación es menor. Y también se sabe que a 2 metros de distancia la radiación es prácticamente cero. La radiación secundaria es la radiación que se dispersa a partir de la interacción del haz principal de radiación, es decir, de la radiación primaria, con distintas sustancias. En el caso de nuestro trabajo, esa sustancia son los tejidos del paciente, es decir, que para nosotros la principal fuente de radiación secundaria es precisamente el paciente. Por eso, estos niveles dependen de distintos factores, por ejemplo, el tamaño del paciente, la angulación del arco en C, la posición del paciente, los filtros que se utilicen, la configuración de la fluoroscopía y la utilización o no de protección radiológica. En esta figura tenemos dos cirujanos que están haciendo procedimientos percutáneos guiados por imágenes y vemos dos configuraciones o dos posiciones o angulaciones del arco en C. Por un lado, tenemos el caso del cirujano número 1, en el que los rayos van, por supuesto, desde el tubo de rayos X hacia el intensificador. El tubo está abajo, el intensificador arriba, y vemos que está como apuntando hacia el cirujano. En el caso del cirujano 2, los rayos que van de abajo hacia arriba parecerían estar alejándose del operador. Si nos planteamos cuál es la situación en la que el operador recibe más radiación, no es el caso del cirujano 1, sino que es el caso del cirujano 2. Y veremos por qué más adelante, porque la cantidad de rayos que llega desde el tubo al intensificador es mucho menor en relación a la cantidad de rayos que hay en el área del tubo de rayos X. Es decir, que el caso 2 es el caso de quien está más expuesto a radiación ionizante. De manera que nos podríamos preguntar qué porcentaje de la radiación que sale del tubo llega al intensificador. Recordamos entonces el caso del cirujano 1, que estaba más cerca del intensificador de imágenes, es decir, que parecería que los rayos estaban dirigiéndose hacia el cirujano y que estaba en una situación de riesgo mayor. Sin embargo, el porcentaje de rayos que sale del tubo y que llega al intensificador es del 5%. Todo el resto de los rayos queda absorbido básicamente por el paciente y se produce la radiación secundaria a partir de ahí. Pero lo que llega al intensificador es mucho menor en proporción a lo que sale del tubo de rayos X. Aquí tenemos una situación en la que se nos presentan dos tipos de aparato de rayos. El arco en C, en el que los rayos van de abajo hacia arriba, es decir, desde el tubo de rayos X hacia el intensificador que está arriba. Y por otro lado tenemos el aparato de radioscopía que se utiliza para hacer estudios de colon por enema o tránsito esófago-gastroduodenal. En este último caso los rayos van desde arriba hacia abajo. ¿Cuál sería más conveniente utilizar? Es decir, ¿cuál produciría menos exposición a la radiación ionizante? Esta ilustración representa las dos situaciones que habíamos planteado en la diapositiva anterior. La del aparato de radioscopía, en el que el tubo de rayos X está arriba, el intensificador abajo, es decir, que los rayos van de arriba hacia abajo, y el caso del arco en C, en el que el tubo está abajo, el intensificador arriba, de manera que los rayos van de abajo hacia arriba. Vean en la figura humana, con un caso y el otro, el nivel de absorción de rayos, medidos en microgray por minuto, en distintos puntos del cuerpo. Entonces, a nivel del cristalino, por ejemplo, puede haber una absorción de 40 microgray por minuto con el aparato de radioscopía. Esto es mucho menor, muchísimo menor, en el caso del arco en C. Y vemos que en el caso del arco en C, la mayor exposición está a nivel del paciente.
Y en el caso del aparato de radioscopía, como contrapartida, hay una superficie mucho mayor, una zona del cuerpo más expuesta a mayor radiación que en el caso del arco en C, de manera que sería mucho más conveniente utilizar un arco en C que un aparato de radioscopía. Otro de los elementos que habíamos mencionado como útiles para la protección radiológica son las cortinas plomadas. En el caso de las que utilizamos nosotros, fueron confeccionadas a pedido, tienen 0,5 milímetros de grosor y se pueden adosar con un sistema de velcro a las camillas quirúrgicas que se utilizan habitualmente y protegen la zona de mayor radiación cuando el tubo de rayos X está por debajo del paciente en el caso de un arco en C. Estas mismas cortinas plomadas se pueden utilizar puestos sobre la camilla por debajo de los pacientes para protección gonadal. Nosotros utilizamos en nuestros procedimientos dos cortinas, es decir que proveemos 1 milímetro de plomo de protección gonadal para los pacientes. Para terminar entonces con esta presentación, podríamos mencionar algunos consejos prácticos para reducir el riesgo de exposición a la radiación ionizante, y son que reduzca al mínimo el tiempo de radioscopía, reduzca el número de imágenes, use tecnología de reducción de dosis, use buena geometría de imagen, use colimación, planee la intervención, ubíquese en zona de baja radiación secundaria, use elementos de protección personal, use equipos de fluoroscopía adecuados, infórmese sobre los riesgos y utilice dosímetros. Algunos de los sitios de interés donde se puede obtener más información acerca de seguridad radiológica son la Sociedad Europea de Radiología Intervencionista, la Sociedad Norteamericana de Radiología Intervencionista y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Muchas gracias.